Que Dios te bendiga, te saluda el cristiano evangélico David Iván Tavilo del país de Chile. Bien, el día de hoy vamos a observar cómo el apologista católico Max Roper del canal de apologética Huella Católica me tiene temor a debatir y sale huyendo en plena transmisión de una conversación, diálogo sobre algunos puntos del TULIP, Teología Reformada. El señor apologista Max Roper sale huyendo. Él afirma ser teólogo, afirma ser el terror de los protestantes, pero cuando se encuentra con mi persona, para la gloria y honra del Señor, porque soy un simple siervo, este supuesto teólogo, terror de los protestantes, sale huyendo. Voy a comenzar a mostrar el video de la transmisión desde mi primera participación, cuando yo recién llego, explico un poco un texto y luego de eso hago una pregunta a Max. Luego habla el reformado Jaime Supo y luego le toca el turno a Max, donde él me responde con una respuesta muy larga, se pasa del tiempo, pero bueno, lo dejaron hablar mucho más que yo, habla Max y luego se quiere ir porque sabe que luego voy a venir yo y voy a refutarlo totalmente. Luego de eso me toca mi tiempo y lo refuto totalmente en muy poco tiempo y luego ya se quiere ir y se va. Y voy a poner hasta mi último comentario. Escuchemos ahora. Dice lo siguiente, el versículo 2. Yo he amado, dice Jehová, dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Lo que dice Max es que cuando una persona rechaza a Dios, Dios a esa persona también la rechaza y la aborrece. Lo que está aceptando mi oponente católico Max es que Dios no ama al pecador. Mi oponente Max acaba de afirmar, o más bien, o lo que dio a entender, de que Dios no ama al pecador. Porque el texto dice, y amé a Jacob, o sea, a Jacob Dios sí lo amó, y a Esaú aborrecí. Si a Esaú lo aborreció es porque no lo amaba. Y hay que entender que él amó a Jacob cuando estaba vivo y a Esaú lo aborreció cuando estaba vivo. Lo que aceptó ahora mi oponente Max, o más bien mi amigo, porque esto no es un debate, mi amigo Max, es que Dios no amaba a Esaú. Ahora, me gustaría hacer una pregunta, me están llamando aquí al Messenger, me gustaría hacer una pregunta a Max, luego que en su tiempo él me la responda, ¿no? Si Dios aborrecía a la persona, ojo, no se refiere a sus obras, el texto no dice yo aborrezco las obras de Esaú, dice aborreció a Esaú, a la persona, aborreció a la persona. Si Dios aborrecía a esa persona, ¿es posible que Dios la siga amando a pesar de la que la aborrece? ¿No habría una contradicción en aborrecer y amar al mismo tiempo a esa persona? Y hay que entender que es una diferencia. La diferencia es que a Jacob sí lo amó, pero todo lo contrario de amar, ¿qué es? Aborrecer. Y a Esaú lo aborreció. Esto está demostrando que Dios no ama a todos los hombres, como se dice. La palabra todo debe verse de un contexto. Entonces, Dios al pecador no lo ama. La Biblia dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Bien, mi respuesta más que nada sería, hermano, o así breve, porque ya tiene que venir el tiempo, que Dios, por su sola soberanía, ama a quien desea, a quien quiere, y Él conoce su propósito. Me gustaría que después Max me explique cómo puede aborrecer a alguien y al mismo tiempo amarlo y por qué se hace la diferencia de que a uno lo amó y al otro lo aborreció. Adelante, mi hermanito. Muchas gracias. Entonces yo también voy a tener ahí mi tiempo por el hecho de que solo hice alguna acotación en el tiempo anterior. Vamos a ver cuál fue el motivo del cual Dios aborrece y ama a uno y aborrece a otro. A veces hay un poco de prejuicio por el hecho de que no se ha explicado bien la situación de aborrecer y no se ha entendido en su pleno entendimiento. Hay un versículo que dice, si alguno no aborrece padre y madre, y hay otro versículo que dice, si alguno no deja padre y madre. Entonces, hay que entender esto desde estas dos perspectivas, que Romano 9:10, el amor de Dios es completamente activo, ¿no? O sea que Dios está actuando ahí de manera que Él pueda amar a una persona, Él está obrando, pero en cambio, en esta manera hay de aborrecer, Él está dejando. Esto es lo que nos está dando a entender el capítulo 9 de Romanos, que Dios está dejando
o está abandonando, que sería, tal vez hay una palabra que pueda ayudar a entender mejor este texto, que Dios está abandonando a Esaú. Creo que para el contexto hebreo la palabra aborrecer es bien sencillo para que ellos puedan entender la palabra aborrecer y la palabra, olvidé esta palabra, la palabra aborrecer y la palabra abandonar o la palabra dejar. Entonces Dios estaba dejando a Esaú lo quisiera que él quisiera hacer. En cambio vemos que a Jacob lo anda corrigiendo siempre, porque Dios al quien ama corrige. Y vemos esto, de que Dios está amando a Esaú de manera, a Jacob mejor dicho, de manera activa. Lo está corrigiendo constantemente. Le está diciendo, ve aquí, regresa aquí, quema los ídolos que ha sacado. Entonces, esto es el entendimiento correcto de Romanos 9. Ya vamos a pasar al siguiente punto. Creo que David ahí te hizo una pregunta, entonces por lo tanto, Max, tienes tiempo para responder. Max. Sí, aquí estoy. Sí, puedes responder ahí a David a la pregunta que te hizo, o quizá tienes que hacer ahí algún descargo y todo eso Sí, con mucho, frente al con tema. mucho gusto. Lo que David que el amiguito David no comprende, y muchas personas no comprenden, es que la Biblia usa muchos antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Un antropomorfismo significa atribuirle a un ser divino cualidades y características humanas, tanto físicas como de comportamiento. Por ejemplo, en la Biblia se dice que Dios tiene cabeza, tiene pies, tiene brazos, tiene ojos, tiene dedos, tiene espalda. Sin embargo, Dios no tiene esas cosas, porque Dios es un espíritu. En la Biblia se dice que Dios se enoja. También la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece. La palabra aborrecer significa odiar. En primer lugar, Dios no puede sentir odio porque Dios es amor. El odio se contrapone a sus atributos divinos. Entonces, la palabra odiar es una muy mala traducción de Biblias como la Reina Valera, que traducen aborrecer, una muy mala traducción. Cuando se dice que Dios aborreció a Saúl, o con este tipo de traducción, lo que se quiere decir es que Dios rechaza a una persona que no se comporta bien. Eso no significa que Dios no la ame, la ama, pero Dios no va a ayudar a una persona que no hace su voluntad, a una persona que es malvada. Dios no está con esa persona. O sea, se aparta de ella. No significa que no la ame, sino que Dios no va a apoyar a esa persona, no le va a ayudar. Entonces, se usa la palabra aborrecer, que me parece que es una pésima traducción, y aún así, aunque fuera una traducción correcta, entonces tenemos que interpretarla como un antropomorfismo, porque los seres humanos, cuando vemos a Dios, nos vemos a nosotros mismos reflejados en Él. Y cuando vemos a Dios, lo describimos como un ser que se enoja cuando pecamos. En primer lugar, Dios no se enoja cuando nosotros pecamos. Desde el punto de vista teológico es incorrecto decir eso. Eso no significa que Dios está de acuerdo que nosotros pequemos. Dios no está de acuerdo que nosotros pequemos. Pero Dios no puede sentir enojo, Dios no puede sentir cólera, Dios no puede odiar, porque Dios es perfecto y en la perfección no caben estas cosas. En Dios no existe el enojo, no existe el aborrecimiento, no existe el odio, no existe la duda, no existe la cólera, no existe el enojo, no existe nada de eso. Entonces, si no existen en Dios estas cosas, ¿por qué la Biblia describe a Dios como si fuera un ser humano, que Dios siente estas cosas? Porque debemos de recordar que esto es psicología bíblica. Nosotros nos identificamos más con un Dios al cual lo podemos describir con características propias humanas. No nos identificamos más con él, porque es como que nos estamos viendo nosotros mismos reflejados en él. Entonces los autores de la Biblia como que humanizan a Dios, lo hace como un ser humano, como un Dios que aborrece las cosas, que Dios aborreció a Saúl. Pero dándole una interpretación correcta, lo que realmente quiere decir que es que Dios realmente, la gracia de Dios no estaba con Saúl, no lo estaba apoyando, pero Dios amaba a Saúl, lo amaba, pero si lo amaba, lo rechazó, porque realmente lo que Dios se rechaza es a la actitud, el pecado de la persona, pero Dios no aborrece a nadie, si fuera así, Dios no sería Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas palabritas de que Dios aborreció, Dios se enojó, Dios sintió ira, porque Dios es perfecto, en Dios no cabe la ira. Entonces son palabras que se usan
para atribuírselas a Dios, y esto se llama en la Biblia antropomorfismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Dios no odia, Dios no aborrece, Dios no se enoja, Dios no se cansa, Dios no se arrepiente, porque si Dios sintiera alguna de estas cosas, entonces dejaría de ser Dios. Dios es infinitamente todopoderoso, infinitamente perfecto, y en la perfección de Dios, en esa perfección no cabe ninguna de estas cosas que son imperfecciones humanas. Son palabras que se le atribuyen a Dios. Hermanitos, me van a perdonar, Jaime, me van a perdonar porque no quiero que piensen mal de mí. Yo voy a salir ahorita en vivo en un video con Tito el Apóstol. Yo voy a salir en un video, escúcheme, yo voy a salir en vivo en un video con Tito el Apóstol a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Entonces tengo que retirarme. Pero quiero que te quedes un minuto para responderte, amigo, por favor. O sea, con respeto. Sí, voy a quedarme. Sí, adelante. Y después que hables tú, pues ya me retiro. Amén. Primero, cuando en Romanos se habla de Malaquías 1, del versículo 2 al 3, cuando lo nombra el apóstol Pablo, aparece una confusión copulativa acá, que está uniendo la palabra odiar con la palabra amor, agape. Esto está diciendo que ambas tienen el mismo contexto. Si puede apagar el micrófono, por favor, amigo Max, por favor, para que se me escuche bien y la gente me entienda bien. Tú dijiste que la palabra aborrecer es una pésima traducción, lo cual es falso. Eso es porque no conoces de hebreo. La palabra aborrecer en Malaquías, capítulo 1, del versículo 2 al 3, es la palabra hebrea chané, que usted no lo conozca y significa odiar, y también significa aborrecer. Usted dice que es una pésima traducción, es porque usted no ha estudiado hebreo. Segundo, usted dice que es un antropomorfismo, la palabra aborrecer. Entonces, de la misma manera, la palabra amar también debería ser un antropomorfismo. Pero ¿esto acaso significa que Dios no ame a Jacob? Ahí te estás contradiciendo tú, porque tú solamente tomas la palabra como la palabra aborrecer como antropomorfismo, pero la palabra que te conviene, que es la palabra amar, la tomas como que sí, Dios es amor, pero la Biblia ¿qué dice también? Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice la escritura, dice Deuteronomio 9:8, hasta en Horeb provocaste a ira al Señor. El Señor sí tiene ira. Ahora, obviamente, tú podrás decir que esto es para enseñar algo, pero también está enseñando que Dios sí puede castigar, etcétera, o sí puede airarse. ¿De qué manera? No lo sabemos en sí. De la misma manera, si tú quieres tomar la palabra aborrecer en Malaquías 1, del versículo 2 al 3, como un antropomorfismo, lo cual yo también creo que obviamente la Biblia humaniza a Dios para que nosotros lo podamos entender, de la misma manera tú también deberías de tomar la palabra amor como un antropomorfismo, porque aparece en el mismo texto, y cuando Pablo la cita en el Nuevo Testamento, están unidas por una conjunción griega copulativa acai, que es un conector de versos y de palabras, por lo cual ambas palabras están en el mismo contexto. Si están en el mismo contexto, decir que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y la palabra hebrea chané significa odiar y aborrecer. Esto quiere decir que Dios no ama al pecador, a la persona que obra mal. Dios solamente ama a sus hijos. Eso más que nada. Y si quieres seguir, por último, si es que antes que te vayas, voy a responder. Voy a responder. En primer lugar, ¿qué cosa es una conjunción copulativa? Sí, voy a responder. Señor, en primer lugar, usted no sabe nada de exégesis ni hermenéutica, señor David. En primer lugar, Dios sí ama. ¿Sabe por qué? No, usted usó hominem, usted dijo, yo no sé, usted no sabe nada de hebreo. ¿Qué sabe usted si yo sé hebreo o no sé hebreo? Eso es el hombre. Okay, usted no sabe hermenéutica. Voy a responder. Dios ama. ¿Sabe por qué Dios ama? Porque el amor sí viene de Dios. El amor viene de Dios. ¿Por qué nosotros amamos? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros amamos, porque el amor viene de Dios, Dios es amor. Pero el odio y el aborrecimiento no viene de Dios. El odio y el aborrecimiento son palabras. El odio es lo opuesto al amor. Ahora, aborrecer y odiar significa exactamente lo mismo. Y como Dios ama y el amor viene de Dios, porque de Dios es el que nace, Dios es el que nos inspira a nosotros el amor. Entonces, Dios no puede sentir un sentimiento opuesto al amor, porque sería ir en contra de sus atributos. Y el odio es un sentimiento opuesto al amor. El odio surgió de Satanás, del diablo, de manera que cuando ciertas traducciones como la Reina Valera dicen Dios aborrece, es una
pésima traducción, porque Dios no puede aborrecer, porque aborrecer es odiar, y decir que Dios aborrece es decir que Dios odia, y Dios no puede odiar porque el odio se contrapone al amor, porque el amor viene de Dios, pero el odio viene de Satanás, así que queda refutado con esto. Bueno, mi amigo Jaime, y a todos los que nos están escuchando, les pido mil disculpas. Voy a ir a otra transmisión en vivo con mi hermano Tito el Apóstol, que él me invitó a un video ahorita a las 8 de la noche, hora de Nueva York, en 3 minutos. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza y la amabilidad, Jaime, de invitarme a tu video, y espero que esta sea la primera de muchas. Y el de nuestro debate está en pie, nuestro segundo debate. Que Dios y la Virgen te acompañen a ti. Dios te bendiga, Saludos, Max, David, bendiciones. Adiós. Y que aprendas lo que es la ira santa, Max, que aprendas a diferenciar la ira santa con la ira de Satanás, por favor, Max. Solamente una cosita. Jaime, una cosita, Jaime, dice la escritura, dice en Hebreos 12:19, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que Dios sí puede consumir a sus adversarios, sí puede consumir a sus adversarios, y Dios sí puede airarse, la Biblia lo dice, y eso es algo que Max está negando, y la Biblia lo dice. Vamos a leer la Biblia sobre la ira de Dios. Dice Max que Dios no se puede airar. Obviamente, independientemente si es un antropomorfismo o no, una enseñanza se puede sacar de estas palabras. Vamos a ir a la escritura. Dice lo siguiente, Deuteronomio 9:8, hasta Horeb provocaste a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlo. Tanto en la Biblia Católica de Jerusalén como la Biblia del peregrino del profesor católico erudito Alonso Choker se traduce la palabra ira como ira, y la palabra también se traduce como enojo. Esto quiere decir que Dios sí puede tener una ira, pero una ira santa, a diferencia de lo que quiere hacer parecer Max entre el odio de Satanás, que es un odio sin ningún motivo, mientras que el odio de Dios es obviamente, ¿por qué? Porque estas personas están muertas en delito y pecado, y al no ser sus hijos, al Dios no haberla predestinado, Dios no las ama. Simplemente eso. La Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Le gusta o no le gusta a Max? Él dice que es una mala traducción, pero él no habló de palabras hebreas, no habló de la palabra chané, porque simplemente no la conocía. Dice Éxodo 32 del día al 11, Éxodo 15 del 1-7, Números 11 versículo 1 al 2, Job 4:9, Isaías 13:5, que Dios sí se aira, pero obviamente una ira santa, no la ira de Satanás, como dice Max, y no supo lo que era una confusión copulativa acá, así que Max se fue refutado. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, David. En realidad, hablar de la ira se vuelve un poco complicado porque a veces queremos, en realidad, la ira de Dios es un atributo de Dios. Esto es lo que debemos entender. Dios es ira, así como Dios es amor, o sea que es la esencia ahí de Dios. Esto es lo que a veces, ¿no? O sea que cuando nosotros queremos volver a Dios a uno de sus atributos como si estuviese tratándose de un humano, eso es realmente, no sé si estaría utilizado ahí la palabra blasfemia, porque estamos poniendo a Dios, es como si Dios estuviéramos diciendo, Dios es amor y ama como nosotros. En realidad, el amor de Dios trasciende sobre nosotros. La ira de Dios también trasciende sobre nosotros. No es igual a nosotros. Porque nosotros, de los humanos, está manchado. Y aún cuando estábamos en el estado de inocencia, no era igual. O sea que no trascendía el amor del hombre aún sobre la creación. O sea que a pesar de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, nosotros no trascendemos sobre Dios, sino que Dios trasciende sobre nosotros, está por encima de nosotros. Su amor de Él, aún en nuestro estado más puro, está sobre nosotros. Y la ira de Dios, mezclado con nosotros, con el pecado y con todo eso, nuestra ira viene a ser algo que realmente pueda aterrarnos. Pero Dios está airado justamente, o sea que va de acuerdo a su justicia, no está en contra de su propia naturaleza. O sea que cuando un hombre se aira, decir que Dios se antropomorfiza es realmente
bastante raro, ¿no? Porque cuando el hombre se aira, este se aira conforme a su naturaleza. La naturaleza del hombre es malo. Se aira, sí, se aira. Es por eso que dentro de Santiago se nos dice algo como esto: airaos, pero no pequéis. Porque es nuestra naturaleza, sí, puede ser airarnos, pero nosotros lo hacemos conforme a nuestra naturaleza, no conforme a la naturaleza de Dios. Entonces Dios sí se aira, pero también va conforme a su naturaleza, porque es un atributo ahí de Dios. Uh, vamos a continuar quizá ahí un poco más, David. ¿Tienes tiempo? Sí, mi hermano, tengo Sí, unos minutos. hermano, tengo unos minutos. Me llamó la atención lo que usted dijo, hermano. Excelente texto que utilizó, hermano. Lo que pasa, el problema, hermanito, es que como usted nos dice o nos da a entender, es que Max ve la ira como si fuera un pecado en sí, confundiendo lo que es la ira santa, ¿no? Ese texto dice, airaos, pero no pequéis. O sea que airarse no es lo mismo que pecar en sí. Y eso se puede ver en Efesios 4. Déjenme leer el texto para que acá hay que mostrarlo con la Biblia y el hermano lo citó muy bien. Es muy interesante. Dice Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Entonces, airarse no es lo mismo que pecar. El problema es que Max ve que el pecar, el airarse del diablo, etcétera, pero el odio del diablo es un odio que no tiene ningún motivo. Es un odio sin ningún motivo, pero como nosotros explicamos la Biblia, ya lo leímos, la ira de Dios es una ira santa, es una ira justa, es una ira que el pecador se merece. El pecador se merece castigo por sus malas obras. Dios es justo que Dios se aire contra el pecador. Entonces, airaos, pero no pequéis, dice el texto. No es lo mismo airarse que pecar, y la ira de Dios es una ira santa. ¿Qué dijo el hermano Jaime? Es un atributo de Dios la ira. Y uno puede decir, uy, qué mal. No, pero es una ira santa. Eso hay que comprenderlo. Dice la Biblia, a ver, déjeme buscar este texto. Dice, bueno, también podemos ver cuando Jesús se molesta, ¿no? En el templo y saca a los mercaderes de la fe. Recordemos que Dios es 100% hombre, 100% Dios. Dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto está diciendo que este es un atributo de Dios, el ser fuego consumidor con su ira santa. Y con él aborrece justamente al pecador por sus malas obras. El señor Max, hermanito Jaime, no te pudo responder. Yo vi que no te pudo responder, terminó aceptando que Dios ama a su... Bien, más que nada quería poner la última parte. Si el señor Max hubiese sido más correcto, hubiésemos seguido hablando, pero bueno, él prefirió huir, porque cuando yo fui a ver donde la transmisión a la cual supuestamente él iba a ir no estaba, luego fui al rato, tampoco estaba. Al final el señor, no sé si fue más tarde, pero tuvo mucho tiempo para poder seguir conversando y no quiso. También dense cuenta que la respuesta de él fue muy larga a comparación de la mía, la cual él mismo me interrumpe, pero bueno, a pesar de que me interrumpan, a pesar de que hagan todas esas trampas, no pueden refutarme. ¿Por qué? Porque yo estoy con el respaldo del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que lo sabe todo, el que todo lo ve y todo lo sabe. Nosotros somos simples siervos del Señor que hacemos la obra. Dios les bendiga.